que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Muy buenas tardes, amables televidentes. Le damos un fuerte saludo en esta tarde maravillosa, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que hace que salgamos y permite que salgamos al aire cada día a través de televisores para seguir con las enseñanzas. En esta tarde vamos a tener una enseñanza muy bonita. Nos gustaría que no apague su televisor ni deje de desconectarse para poder recibir todo lo que el Señor le quiere dar en esta tarde. ¿Cierto? Sí, le damos gracias a Dios por permitirnos estar una vez más ante usted a través de su televisión, ¿no? Este es su programa La Voz de la Libertad, la cual venimos bendiciéndoles con mucha abundancia de paz a usted. Alguno quizás no se ha dado cuenta, pero desde que ha recibido la palabra, ¿no? De buen corazón, la vida de muchos ha cambiado, de muchos. La vida de personas que bueno, tenían muchas incógnitas, y la incógnita produce pues estrés, depresión, aunque no conscientemente para muchos, pero otros ya se han dado cuenta, ¿no? Así es. Se ha ido liberando sus vidas. Entonces, en este día también queremos seguir bendiciéndolos, porque la palabra de Dios es una bendición para nuestra vida, para que podamos pues caminar con libertad, ¿no? Y poder descubrir las bendiciones materiales que están delante de nuestros ojos y que no sabemos o no podemos distinguirlas. Maravilloso el nombre de Jesús. Bueno, este día damos gracias a Dios porque también lo hizo para seguir bendiciéndolo a usted. Hoy vamos a tratar el tema bendiciones sobre la cabeza del justo, ¿no? Mañana trataremos una mentalidad sacerdotal, ¿no? Seguiremos hablando, es algo continuo la enseñanza para la edificación de muchas personas, para la bendición, no solamente espiritual, sino para también las bendiciones materiales físicas en este mundo. Así es. Maravilloso el nombre de Jesús. Fuerte abrazo a mis amigos, mis hermanos que nos siguen a través del Facebook. Bueno, ayer nos tuvimos por el Facebook, había problemas con la compañía Claro, de comunicación Claro, y bueno, hoy día tenemos el internet. Un fuerte abrazo para ustedes que nos están siguiendo por Canal 23-Chincha en Facebook. También estamos saliendo en programas grabados YouTube. en WhatsApp, perdón, en YouTube. Nos puede escribir al WhatsApp para poder nosotros darle su consejo que usted, de repente, el consejo que usted ignora. Escríbanos nomás y en el tiempo lo vamos a tratar de responder. Maravilloso el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo para los sureños de Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Palpa, San Clemente, que está antes de llegar a Pisco, ¿no? O en el margen de Pisco. Maravilloso el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo para ustedes por Cabledunas, Canal 86. Bueno, esperando también que esta bendición le llegue a todos aquellos, a través de usted también, que no nos sintonizan. Quiero decirle que estamos todavía, todo este mes, noviembre, hasta fines del mes de noviembre, estaremos en el aire. Maravilloso el nombre de Jesús. De ahí, Dios mediante, pues estaremos saliendo Dios el año que viene. Bueno, eso lo dejamos para el hermano Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Bueno, comenzamos el tema, ¿cierto, Marcos? Sí, vamos a compartir para iniciar esta enseñanza. Vamos a tomar el libro de Salmo 133, versículo 1. Y este es un texto muy conocido, muy leído en muchas congregaciones, pero es importante que toda palabra es de bastante importancia delante de nosotros, porque es palabra de Dios. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El 2 también. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestido. Gloria al Señor. Una vez más hay que leerlo, pero más despacio, por favor, siervo, porque esto vamos a tratar de analizarlo, ¿no? Bueno, a lo que en el tiempo nos da, para la comprensión de muchos. Dice así, Salmo 133, versículo 1 y 2, dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza,
el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Así es. El versículo 3 que dice, El versículo 3 dice así: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. bendición y vida eterna. Pero volvamos al versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Maravilloso nombre de Jesús. Cuando nosotros vamos a ver esta escritura en el versículo 2, centrémonos en el versículo 2, ¿no? Sobre todo en el 2, vamos a ver que dice que hay una bendición, ¿verdad? Y vida eterna. No solamente bendiciones materiales, sino la bendición espiritual, que es la vida eterna. ¿Me entiendes? Pero desciende sobre la cabeza ¿de quién? De Aarón. Bueno, como decía, el día de mañana estaremos hablando acerca de la mentalidad sacerdotal. Pero quiero anticiparme ahora acerca de la bendición sobre la cabeza del justo. Ahora, para que Aarón, ¿me entiende?, reciba la bendición de Dios, si nos vamos al libro de Levíticos, Números y Levíticos, vamos a comprender que Aarón por sí mismo, en su naturaleza, aunque hijos de Leví, él no podía recibir ni las vestiduras, ni mucho menos la bendición. O sea, no se le podía echar aceite de la santa unción, ese aceite que Dios había mandado preparar, ¿me entiende?, sobre Aarón. Sino antes, Aarón tenía que ser purificado. O sea, Aarón tenía que ser purificado, confesando sus pecados, poniendo la mano sobre un cordero, para que después de degollarlo, el sacerdote lo presente delante de Dios. Y puede ser purificado. Claro, él mismo, ¿no? Pero, sí. La palabra justo, pues, es importante que los que nos ven, de repente hay unos que recién están escuchando y no sabes quién es justo. O sea, si vemos que Aarón, para obtener la bendición, tenía que hacer un sacrificio, para llegar a ser ¿qué cosa? Justo delante de Dios. Ya. Cuando se habla de justo, se habla de ser justificado. Porque hay un texto en la Escritura donde dice, no hay justo ni a un uno. Ese está en Romano. En el libro de Romanos. Por favor, búscame, no me pierdas el texto. No perdamos el texto del libro de Salmos. Vayamos lo que dice Dios de nosotros. ¿Y quién es el justo? Entonces, tenemos que identificar al justo. Por favor, cuando lo encuentren, lo lees Ya. con mucha pausa. A ver. A ver, no hay justo, estamos en Romanos capítulo 3, versículo, vamos a lecturar 9 y 10. Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusados a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El tema, bueno, algunos si quieren puede cambiarlo, ¿no? El hombre justo, la justicia del hombre y la justicia de Dios. O sea, puede ponerlo así para poder hacer una diferencia. Ahora, sí, mira, dice el apóstol, por el Espíritu del Cristo, está hablando y está diciendo que no existe hombre alguno. Así es, no hay justo. Ni aún uno es. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. Todos, no dice algunos, todos. Ahora, si nosotros vamos a ver, ahora nos damos un salto al libro de Isaías, capítulo 64:6. Perdón, siervo. Muy buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Que Dios lo bendiga. Hermanito, Dios lo bendiga. ¿Cómo se reconoce al justo en la tierra y cómo se reconoce fundamentalmente a esas personas
como San Esteban y grandes hombres, ¿cómo se reconoce en la tierra a un hombre que ejerce esa justicia en el tratamiento con Dios nuestro Señor? Muchas gracias. Amén. Ahí estamos viendo. Ahorita lo vamos a responder en el trayecto, siervo del Dios Altísimo. Entonces, vamos bajo nuestra naturaleza humana, que no hay ningún justo. O sea, nadie, después de la caída de Adán, no existe hombre alguno que haga obras de justicia por sí mismo. Así es. Nadie es. No Por eso- existe. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Dice a un hombre que le decía Padre bueno, ¿no? Claro. Solamente hay uno, dice bueno, solamente Dios. Claro. Y aunque mucha gente, muchas personas de repente en su pensamiento, bajo conocimiento bíblico, mucha gente se autodomina bueno, porque de repente ayuda a alguien en algo, dice, no, yo soy bueno. Y al expresar esa palabra, yo soy bueno, ya, o sea, ya tuvo su recompensa, porque lo hizo para jactancia. Claro, mira Así que te yo- he dado porque yo soy bueno. Claro. Te he ayudado porque yo soy bueno. O sea, lo que está haciendo es jactarse de algo que... Claro, de algo que no, o sea, de algo que no salió de sí. no Ahora- esa persona no es justa. No es justo. Delante de Dios no es justa. Vamos a ver qué dice Dios acerca de nuestras justicias. Vamos al libro de Isaías, capítulo 64:6. Anotemos, analicemos, porque la palabra se ha hecho para analizarla, no para tomarla de una manera literal. Hay cosas que son literales, ¿entiendes? Pero hay que entender bien qué cosas. Maravilloso nombre de Jesús. A ver esto. Sí. Isaías 64, versículo 6. Dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Mira, solamente el 6. Entonces, mira lo que dice. Si bien todos nosotros somos ¿qué? Somos como una sociedad. No habla de sociedad, vayamos a ver. Dice Suciedad. suciedad, habla de mugre, De inmundicia. de contaminación, de inmundicia. Todos nosotros, lo dice el profeta que había tenido un encuentro sobrenatural con el Dios de los ejércitos, que había visto al Espíritu del Cristo, y él habla y se da cuenta dando a conocer lo que estaba en su ser, o sea, en lo externo, Lo que es el hombre sin el Señor. lo que es el hombre sin la investidura de Dios. Maravilloso nombre de Jesús. Entonces, Isaías dice, si bien nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias Como trapo de inmundicia. delante de Dios. Porque el justo es aquel que justifica a los demás. Claro. Y esto es Jesús. Cuando hablamos del justo, hablamos de Jesús. Porque es el único que ha sido justo. Lo insultaba y él nunca respondió con maldición. Lo humillaron y él nunca se resintió. Nunca. Sino que respondió bendición por maldición. Dio bien por mal y nunca se jactó. Sino que los apóstoles daron testimonio de las acciones del Señor. Y aún estando en la cruz, dijo, no les tomes en cuenta o perdónales porque no sabe lo que hace. Entonces, este hombre que era justo y que no dijo yo soy justo, yo soy bueno, porque al decir yo soy bueno, estaría hablando de esa naturaleza humana, y Jesús mismo dijo que en la naturaleza humana no había nada bueno. Él dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. La carne para nada aprovecha. Por eso que él dijo, no hay, ¿por qué me llamas bueno? O sea, le estaban diciendo bueno a la apariencia, A la al ser humano que Dios estaba usando, a esa vestidura de carne que Dios estaba usando. Por eso Dios en él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, es Dios, el Espíritu. Entonces rechazó. Pero cuando él
resucita, cuando Él está en la cruz, en agonía, justificando a todos sus malas acciones, al sumo sacerdote, al centurión, a los soldados que lo crucificaron, ¿me entiendes? A todo el pueblo de Jerusalén, justificándole, Señor, no le tomes en cuenta su pecado o perdónales porque no saben lo que hacen. Él estaba justificando porque él tenía, ¿qué cosa? Él tenía el conocimiento, él era Dios y entendía que el hombre estaba nublado, ¿me entiendes? Estaba justificando. Y entonces, alguien dio testimonio, aparte de los apóstoles, el capitán, claro, el soldado romano, el centurión, ¿no? Dijo, a la verdad, este hombre era justo. Entonces, no es bueno alabarse en sí mismo, sino que los otros digan de ti. Y aun cuando tú lo escuches, ¿sabes qué? Retén. Porque no es bueno que te llenes de alabanza. No es bueno. Porque deudores somos, dijo Pablo. Así es. Deudores somos, no a la carne, sino a Dios. Entonces, todo lo que hagamos no va a corresponder a lo que Dios hizo por nosotros. Todo lo que hagamos. Por eso que el Señor en el Evangelio escribió, si usted se acuerda, y hablo más con los conocedores de la Escritura, dice, ay Señor, se me fue, perdón. Díganos, hermano. Sí, hermano. Solamente la justicia se trata cuando uno actúa a través de Dios o también todo el hombre de la tierra. Porque vemos muchas veces que hay hombres que no ejercen la justicia como lo que está pasando hoy en el Perú y se hacen premiar como si fueran hombres justos en sus actitudes, en su comportamiento, que la sociedad percibe que no lo son. Muchas gracias, hermano. Bien. El Señor Jesús dijo, ya me vino, dijo, a la verdad vosotros deben decir, siervos inútiles somos. ¿No? Porque ni siquiera hemos hecho lo que nos ha mandado hacer. Nadie hace la voluntad de Dios. Si vamos, el verso Isaías capítulo 64, versículo 7, dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y no dejarte marchitar en poder de nuestras maldades. Todo el mundo se cree bueno, jueces, fiscales, bueno, a veces hay que reconocer las obras de la persona, pero delante de Dios esa obra no la va a salvar. Claro. Vamos a ver, entre los jueces, saliendo un poquito del tema espiritual, entre los jueces que hoy en día se está rigiendo en el Poder Judicial, vamos a hablar de cargo ancho. Bueno, la gente no le encontrará pues cosas malas, pero la pregunta es, aquí viene el caso, ¿sus servicios son ad honorem o cuánto gana? Porque el justo lo hace sin nada a cambio. Jesús no cobró sueldo para rescatar a los demás de la garra del maligno. Y él era rey. No exigió tributo alguno cuando él había sido ungido para ser rey, y no exigió sumisión alguna cuando había sido ungido para ser sacerdote también. Entonces, cual gobernante, rey o presidente que haya, ¿entiende? O algún tipo de poderoso en los estamentos del Estado, entonces no se va a salvar simplemente por hacer buenas obras, porque ellos ya tienen su recompensa. Así es. Ellos tienen su recompensa. Y hay dos tipos de recompensa: el sueldo y los halagos de la gente. Entonces, ninguno, por eso que el profeta dice, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, porque lo hemos hecho a cambio de. En cambio, el que está justificado en Cristo, se da como Cristo se dio. Por eso que el sacerdocio en Cristo, ¿me entiende? Los que tienen la cabeza llena de la bendición de Dios son aquellos que han entendido y prestan servicio a la comunidad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, sin esperar un diezmo, sin demandar un diezmo, sin demandar una ofrenda, sin demandar impuestos, sin demandar nada, ni siquiera halagos ni gratitud, porque uno lo hace por amor.
en gratitud, siendo consciente de lo que Dios hizo por uno. Entonces, está obrando en el espíritu de aquel justo. ¿Por qué? Porque la cabeza de esa persona no es, vamos a decirlo, no es su propia cabeza que recibe la bendición, sino está dando en esa actitud porque tiene a Cristo como cabeza. Vayamos, ay Señor, está en Corintios, si no me equivoco, 11, vamos a Corintios 11 y lo tienes, siervo, por favor. Corintios 11, ¿quién es la cabeza del varón? A ver, vamos, ¿quién es la cabeza del varón? Porque estamos hablando del Salmo 133, dice que esa bendición, esa unción de justicia, de justificación, cae sobre la cabeza de Aarón. ¿Y quién era la cabeza de Aarón? Era Cristo Jesús. Ahorita lo voy a decir, ¿dónde dice eso? Según 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. ¿Qué dice? Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Así es. Y Dios la cabeza de Cristo. Claro, estamos hablando de un orden jerárquico, ¿me entiendes? El espíritu es superior que el hombre, por eso Dios es la cabeza de Cristo. Ese cuerpo sin el espíritu de Dios no haría nada, no, ni siquiera hubiese nacido. Entonces, ¿quién es la cabeza del hombre o de la iglesia? Es Cristo Jesús. Y para ser cabeza tiene que llevar su mentalidad, su ideología. ¿Ah? Entonces, todo aquel que camina en la ideología celestial o en la cultura celestial, la cual Cristo enseñó y nos dejó a través de la Escritura, pues en obediencia, por amor, por supuesto, está diciendo que Cristo, porque sus acciones van de acuerdo a Cristo, entonces está mostrando en sus acciones que Cristo es el que está haciendo en su vida, está mostrando que Cristo es su Señor, Cristo es su cabeza. Y en antes dije, ¿quién era la cabeza de Aarón? ¿Quién era el que descendió sobre la cabeza de Aarón? Porque el aceite de la santa unción que fue derramado sobre Aarón representaba o simbolizaba temporalmente el Espíritu del Cristo. Ahora vamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, si no me equivoco, 1:10 al 12. Dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas y aún en el sacerdote. Perdón, siervo. Díganos, hermano. Hermano, discúlpeme. Siga, estoy hermano. siguiendo esa secuencia que me inspira a llamarlo. ¿Por qué los justos son asesinados y no son bien vistos en ningún lugar de nuestra sociedad? Muchas gracias. Maravilloso nombre, Jesús. Porque el que está bajo salario siempre va a estar en contra de alguien que no reciba salario. Y cuando uno comienza a hacer algo por dinero, recuerde que el rey de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no es tanto por la profesión o la vocación de servicio, sino por el sueldo. Yo creo que el salario de Carguancho hubiese sido mejor si él se hubiese levantado y no tendría ese servicio y todo el pueblo, toda la nación, lo hubiese puesto a una posición más alto. Pero para eso hay que nacer, pues, de Dios, ¿no? Hay que nacer de Dios. En mi caso, yo dejo a veces el trabajo por servir. No tengo un sueldo, no demando nada en la iglesia ni nada. Hay ciertas personas que Dios pone, ojo, Dios no pone en cualquiera, Dios pone en aquellos que han nacido de Dios. ¿Para qué? Para que con ese espíritu del Cristo pueda sustentar al justo o al que ha sido justificado en Cristo Jesús. Entonces, ni el que da ni el que recibe le pueda brotar pues ese espíritu de soberbia. No, yo le he dado, yo doy, no. Para que la bendición quede sobre ellos y si les sean recompensados. Maravilloso nombre de Jesús. Él decía por qué los hombres justos son mal vistos en la sociedad. Justamente. Claro, es que también hay una parte, Isaías, me parece que dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Entonces, el hombre justo sigue los pensamientos de Dios. Y al momento de ir bajo el pensamiento de Dios, obviamente va a ir en contra de los pensamientos del hombre. Entonces, son dos polos distintos. Se van a encontrar, no van a estar de acuerdo. Es que los pensamientos de Dios siempre está lo bueno y lo justo. Los pensamientos del hombre, como lo hemos visto, está enteramente llevado al mal. Entonces, son
por los opuestos, pues entonces siempre va a haber discrepancia. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Por eso lo mataron a Cristo. Ahora, el asunto es que no es que a nosotros nos matan. Nosotros sabemos qué camino estamos yendo. Nosotros, los que nacemos en Cristo, sabemos que vamos a ir a enfrentar la muerte. Y sabiendo que vamos a enfrentar la muerte, ¿me entiendes? Vamos a estar dispuestos de sellar nuestra valentía con nuestra sangre. O sea, no es que, o sea, ¿cuántos soldados mueren? A la larga, a la corta, todos vamos a morir. A la larga o a la corta. De una u otra de manera. De una u otra manera. Sea por muerte natural, ¿no? por el término del tiempo de vida biológico, sea por accidente, sea por enfermedad, sea por brujería, sea por Cristo, sea por todo. Todos van a morir alguna vez. El asunto es, ¿bajo qué conciencia mueres? La muerte no es mala, la muerte es buenísima. Si morimos en Cristo Jesús, pero si muere en sus delitos y pecados, si muere, ¿no?, en su jactancia, en su arrogancia, en su altivez, en su vanagloria, pobrecito aquel. Ahora, el Vaticano dijo, a través del Papa, ¿no?, dijo que él tiene en su bolsillo siempre un librito chiquito del Vía Crucis, y él lo declaró y dijo: el fracaso de Dios, o el fracaso de Cristo en la cruz, o el fracaso de la cruz. Fracaso es cuando uno muere, ¿me entiendes? Muere no sin querer, o le quitan la vida. O no alcanzan el propósito deseado. Claro. O sea, fracasó, pues no alcanzó lo que deseaba. Claro. Ahora, a Jesús nadie le quitó la vida. Si leemos, él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Él no fracasó. Él, cuando Dios vino a la tierra en ese cuerpo humano, el único Dios, decidió obrar como hijo, ni siquiera como el Padre de las luces, como hijo de Dios, con el fin de sacrificar ese cuerpo por todo el mundo. Él no quiso que nadie muriera, sino ese sacrificio se ha dado para darle oportunidad a todos los hombres. El propósito era que Él muera, porque si Él hubiese venido a salvar, quebrantando el mandamiento, porque el mandamiento demandaba que debe ser sacrificado un cordero. Entonces, Él era el cordero. Entonces, el propósito era que ese cordero tiene que ser sacrificado para su sangre ser derramado y justificar a todo aquel que en su corazón tenía el deseo de querer ser bien, para que las obras del hombre sean las obras que eran como trapo de inmundicia, sean purificadas, sean emblanquecidas, y puedan esos hombres de buen corazón, ¿sí?, alcanzar la salvación. Entonces, por eso vemos el Evangelio. Jesús dice: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Porque esto era el propósito, este era el negociado que estaba haciendo Dios con Satanás, no con los hombres, con Satanás. Recordemos que en la resurrección, ¿me entiendes?, cuando se presentaron dos ángeles en el sepulcro, para abrir el sepulcro, ¿no?, los soldados, era una guardia completa. Estamos hablando entre 6 a 9 hombres. De 6 a 12 hombres, bien armados, y un legionario romano no era cualquiera. Los soldados aparecieron y los soldados perdieron fuerza y ¡bum!, desmayaron. Entonces, no hubo necesidad de sacar espada y pelear, no. La gloria de Dios, un poco más, y los mata a los hombres. ¿Entiendes? Jesús pudo doblegar de rodillas a Satanás solo con su presencia, que era el hombre. Un profeta dijo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿No? Entonces, vemos aquí que Jesucristo decidió ponerse en las manos del hombre para pagar el pecado del hombre.
Y Satanás pensaba que estaba ganando. Pero el triunfo fue la muerte. Porque cuando resucitó, despojó a principados, a potestades, a gobernadores, huestes espirituales y maldad en las regiones celestes. Y los hombres recibieron la gracia y la misericordia de Dios, la oportunidad de ser salvos. Cuando venga Cristo por segunda vez, ya no va a venir a justificar, ya no va a decir, bueno, si quiere, no. De una vez se va a llevar a los que son suyos y la gloria de Él va a ser que solamente al que la gente vea la gloria, la luz del Señor, todo el mundo va a morir como mosca, como una fumigación. Que tanques, que misiles intercontinentales, todo va a quedar obsoleto, ¿no? Dios es Dios. Entonces, el concepto que tiene el Vaticano es algo humano y diabólico. Lo que dijo Cristo, y nosotros no morimos, los justos no mueren en Cristo Jesús, los justos alcanzamos la victoria. Pablo dijo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oye, ¿quién no quisiera salir de su tierra cuando le regalan una ciudad o un edificio, un rascacielos? ¿Quién no quisiera dejar su choza? Entonces, desde esa óptica es que el hombre en Cristo, en el conocimiento, entiende de qué me sirve estar en este cuerpo. Ya siento los achaques, siento el dolor, el cansancio, el dolor de mi hueso, de tanto caminar. Camino 100 metros y ya estoy cansado. Pero sin embargo, mi mentalidad no se ha cansado. Este cuerpo no me deja desarrollarme como quisiera. El espíritu no envejeció, es la carne. Y lo que viene más adelante es un cuerpo nuevo, incorruptible, ¿no? Que no va a sentir cansancios, no va a sentir dolor, no va a sentir hambre, no va a sentir sed, ni sueño va a sentir. Solo va a ser sostenido por el poder de Dios. Maravilloso, ¿no? Pero todas esas bendiciones ya está en la cabeza del justo, que es Cristo Jesús. Si no está en nosotros es porque muchas veces rechazamos el mandamiento. Muchas veces no obedecemos al mandamiento. Obedecemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene lo dejamos a un lado. Por eso que hay tantas flaquezas que nos tiene controlado. Hay tanta pestilencia sobre la humanidad. Yo quiero leer en una versión de la Vulgata de Torres Amat, una Biblia, ¿no? Casi son escritos más antiguos. Dice así, Torres Amat, Proverbios 10:6. Dice, la bendición del Señor descansa sobre la cabeza del justo. Vuelve a repetir aquí. La bendición del Señor descansa sobre la cabeza del justo. O sea, cuando Cristo murió y resucitó, Él viene a convertirse en la cabeza de la iglesia. Si un hombre no goza de paz, no goza de vida, no goza de la abundancia, de sabiduría, de conocimiento, si no goza de la unidad, porque eso es lo que dice Deuteronomio, perdón, Salmo 133, mirar cuán delicioso, ¿verdad? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando alguien no goza de esta rica bendición, es porque no está andando bien con Dios. No está orando como se debe, no está leyendo, no lo está poniendo en práctica la lectura, sino que lo lee, pero sigue su vida natural. Eso es en algunos. Otros ni lo leen y siguen su vida natural. Entonces, no tiene como cabeza a Cristo Jesús. Está andando como Jezabel. La vez pasada hablábamos de Jezabel. Jezabel significa sin cabeza. O sea, que no le gusta estar sujeto a nadie. Jezabel no esposa de Acab, rey de Israel, en el Antiguo Testamento. Hermano, esta mujer no estaba sujeta a su esposo. No estaba amando y sumisa a su esposo o sumisa al mandamiento
¿entiendes? A su esposo por el mandamiento de Dios, sino que ésta manipulaba al marido. Y el marido era un papanatas que estaba bajo la falda de la mujer. ¿Pero por qué? Porque la mujer dice que era hermosa físicamente hablando. Y tenía un espíritu de seducción manipulador. Se lo arrastraba No con la seducción. no solamente al esposo, sino a toda la guardia real. Y todos comían de su mano. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, y no se sometía a Dios, se sometía, ella era jefa aún a sus dioses. Ella tenía sus propios dioses, ella elegía a sus dioses, era una hechicera. Una bruja. Aparte de una mujer que se acostaba con el que se le venía en gana, y el marido no le podía decir nada porque también lo castigaba, porque el marido también estaba hechizado bajo su seducción. Entonces, hacía lo que quería. Entonces, no tenía bendición. Entonces, así está la iglesia hoy en día, la iglesia evangélica. Voy a hablar de la iglesia evangélica, que aunque tiene una gran bendición, está en Cristo, en su palabra, en la obediencia, porque Él es la cabeza nuestra. No obedecen, por eso no alcanzan las bendiciones. Se conforman con que alguien le diga, hermano, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, no te preocupes, vamos a orar para que te vaya bien. Pregúntese si usted está obedeciendo el mandamiento que está escrito en el Nuevo Testamento. Maravilloso el nombre de Jesús. Entonces, vemos, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, Salmo 133, es habitar los hermanos juntos en armonía. Mira, observa, dice, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón, ¿no? Como el rocío de Hermón, del Hermón. Cuando habla de rocío se habla de abundancia de la tierra, de las bendiciones. Es tremendo esto. No solamente una bendición de sabiduría para desarrollarte en todas tus facultades humanas, sino también estrategias, entendimiento, visión de comercio, sabiduría de lo celestial. Esto es a lo que se someten a Cristo. A los que están sometidos a la voluntad del Señor. Sometidos al mandamiento. El hombre, con mucho esfuerzo, logra desarrollar alguna de sus facultades, de las tantas que Dios le ha dado en la creación. O sea, aquí de repente es bueno aclarar algo. Todas esas bendiciones llegan cuando uno se somete bajo la voluntad de Dios para una vida de paz y amor en este tiempo y alcanzar la vida eterna. Porque hay gente que no se someten a nadie y pueden tener muchas riquezas, pueden tener muchas cosas, pero el fin de ellos es el infierno. Hay que hacer la aclaración, porque la gente dice, no, yo no necesito de ellos. Por eso, pueden alcanzar riqueza a través de quizás una o dos facultades. Puede ser un gran empresario, pero de repente no alcanza el gobierno. Claro. O sea, todos los hombres, hay jerarquías. Es que el hombre en sí no es perfecto, pues. Justamente. Podrá ser, por ejemplo, hablamos de este juez, él puede ser muy sabio de repente en las decisiones que toma, muy observador, pero de repente en el hogar es un pésimo padre. O un pésimo esposo. O un pésimo esposo. Entonces, el hombre no es completo. El hombre sin el Señor puede ser perfecto en una cosa, pero en otra cosa decae, falla. O puede tener vicios. Solo quién sabe, no es su vida de él. Pero la palabra es para los que quieren ser salvos, para los que quieren alcanzar la recompensa de Dios. Claro, nosotros nos manejamos por 5 principios. 1, aprender a ser, primero, buen esposo. Bueno, como hombre hablo, las mujeres deben de saber eso. Primero, ser buena esposa. Esa sabiduría nos da la palabra y esa facultad se desarrolla. Buena esposa o buen esposo. Segundo, aprender a ser buen padre, porque el fundamento es el hogar, la familia. Algunos dicen, no, yo primero mi padre, después mi mujer. O primero mi padre, después mi mujer. Arruinada la sociedad. Claro. Primero es la esposa. ¿Entiendes? Hay que aprender a ser buen esposo primero. Segundo, aprendemos en el Señor. Segundo, aprender a ser buen padre. Tercero, aprender a ser buen hijo. Cuarto, aprender a ser buen hermano con mis parientes.
aprender a ser buen sobrino y una cesta no me voy a dejar. Aprender a ser buen tío. Y en estas 5 y como hombre 6 facultades, uno alcanza la perfección en Cristo Jesús. Se mueve en la sabiduría y en las ricas bendiciones que está en la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Vayamos a Gálatas capítulo 3, 26, 27. Por eso es que nos bautizamos en el nombre de Jesús. No en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu. Pero facultades de quién recibes. ¿No? Así es. O sea, estamos engañados. A ver, Gálatas capítulo 3, 26 y 27. Vayamos ahí a leer. Dice Gálatas 26, 3, 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, al estar en Cristo, somos hijos. somos hijos, no por naturaleza humana, sino por la justicia de Dios sobre nosotros. Así es. ¿Me entiendes? Pero ¿cuándo llegamos a ser hijos? El 27. ¿Qué dice el 27? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Mira lo que dice. Pues todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Habla de vestidura. Claro. Estamos... Vestidura. Dios se vistió de hombre, se vistió de piel y carne y lo puso a esa vestidura, le puso como cabeza, a esa imagen lo puso como cabeza de la iglesia. La bendición vino sobre, la unción o la bendición vino sobre esa encarnación. O sea, y cuando vamos a Salmo 133, el versículo 2, léalo una vez más. Compáralo con Gálatas 3:27. Por favor, vayamos a ver la revelación de la palabra, que es para nuestra bendición, que muchos se están perdiendo. Y enséñalo a otro, compártelo, para que despierten y sean benditos en el Señor Jesús. ¿Qué dice? Una vez más el verso 2. 133:2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Hasta dónde? El borde de las vestiduras. Ahí estamos hablando. Nosotros somos hijos de Dios en Cristo Jesús porque nos bautizamos En el nombre de Cristo. en el nombre de Jesús. Así es. Nos bautizamos en el nombre de Jesús porque creemos que Él es el único Dios manifestado en carne, que vino a salvarnos. Entonces, si nos bautizamos en el nombre de Jesús, también nos ponemos la vestidura, y la cabeza y toda la vestidura, todo el resto queda bendito, no importa cuál haya sido tu instrucción, vamos a decir, la instrucción de educación que hayas tenido. Hay personas que tienen 3er grado de primaria, eso no importa, eso no interesa. Enriquecer su intelecto es fácil eso, pero tener la capacidad de cambiar el corazón, eso no es de cualquiera. Claro. Claro. Entonces, ¿qué dice el Gálatas 3:27? Porque nos bautizamos en su nombre y nos revestimos de Cristo. O sea, toda esa bendición, que no solamente es armonía, no solamente es paz, no solamente es delicia, que es la abundancia de la tierra, encontramos, ¿me entiende?, en someternos a la palabra de Dios. Así que, si alguien no le enseña palabra, usted está perdiendo muchas bendiciones. Usted tiene que someterse a lo que dice Cristo Jesús. Muchos van y se van al Antiguo Testamento para tomarlo literal y creer estar bendito. Mucha soberbia en la iglesia, mucha autosuficiencia. Que no han entendido el propósito del Señor Jesucristo, pues. Claro, la bendición no va a estar en los hombres, va a estar en Cristo. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso
Y humilde corazón. Si no logramos esa virtud, la bendición, esas bendiciones no van a crecer. Va a ser puro esfuerzo nuestro, puro afán, pura ansiedad. Y el afán y la ansiedad matan. Y Jesús dijo, no os afanéis. Y matan porque quebrantamos el mandamiento. Entonces no estamos bajo una bendición, sino estamos bajo una maldición. No tenemos a Cristo como nuestra cabeza bendita, sino estamos bajo la maldición de nuestra propia cabeza. ¿Qué son nuestras justicias? Si no es otra cosa que trapo de inmundicia y no de justificación delante de Dios. Perdón, Señor. Muy buenas tardes. Díganos, Señor. Perdón, ¿sí? Es la justicia, un don de Dios. Gracias. Así es. Dice Romanos 10:4, por favor, Cero, a ver. ¿Qué dice 10:4? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es la de la ley, Moisés escribe, en el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Una vez más solamente el 4. 4 nada más es. Sí. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Muy bien. La justicia es un regalo de Dios para todo aquel que leyendo su palabra, el mandamiento del Señor Jesús, acepta, si encuentra que no ha estado caminando como Él mandó, acepta, reconozca su error y se arrepienta. Si acepta la palabra de Jesús en su corazón, si acepta lo que Jesús manda, reconociendo sus flaquezas para cambiar de actitud, automáticamente Dios lo justifica y comienza la bendición. Quizá no en gran escala, pero esto va creciendo conforme va poniendo en práctica la palabra de Dios. Maravilloso el nombre de Jesús. Hay una parte en la cual dice, perdonad para que vuestro Padre también os perdone. Y eso es un mandamiento, ¿no? Un requisito para que seamos justificados o tengamos a Cristo como cabeza y no andemos descabezados, pues, hermano. ¿No? Para que no andemos, hermano, como Jezabel. Claro, es que Cristo es la cabeza. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo es cabeza de todos nosotros. Cabeza significa nuestro guía, a quien nos sometemos, a quien nos guía cada día. Claro. Y es esa cabeza la que nos va a perfeccionar y es a través de esa cabeza que vamos a recibir la bendición. Ajá. Pero si nosotros anteponemos un nombre o una fe a otro ser que no sea Jesucristo... Y no va de acuerdo al mandamiento del Señor Jesús, claro, no obedece. Claro, entonces, algo pregunté al hermano antes de terminar el programa, porque está a punto de terminar. Su primera pregunta, el hermano preguntó, ¿cómo se podía conocer quiénes eran los justos en la tierra? ¿No? Esa es su pregunta que el hermano... Claro, los que técnicamente, o a grosso modo, son los que se conducen tal y como es el Señor Jesús a través de su palabra. Nadie ha visto a Jesús, nadie de nosotros. No, Jesús tiene cabello largo, pelo negro, marrón, beige, rubio, rojo, no sé. Barba, ¿no? Bueno, por cultura se puede saber que era, no, sabemos por la escritura, que era barba, de piel rubio, ¿no? Pero podemos ver por cultura, pero no podemos darle rienda suelta a la imaginación. Lo conocemos por la escritura, en virtud. En virtud. Él llevó cabello largo, sí, por el voto que había hecho basado a la ley de Moisés, el nazareato. ¿Entiendes? Pero nosotros no podemos llevar eso. Por cuanto Pedro, los apóstoles dijeron, si conocimos una vez a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Porque ya no se habla de ser igual a Él en apariencia. Es más, el Señor, en el Espíritu a través de Corintios habla sobre el atuendo, la vestida del hombre, que es el cabello corto, claro, la mujer el cabello largo. Entonces, claro,
Dios establece cómo tenemos que vestirnos. No, yo soy cristiano, voy a dejarme el cabello largo por acá, pues, como Jesús. No, Eso está mal, pues no. Dios mira el corazón, hermana, dijo una hermana, ¿no? Y tenía el cabello cortito y unos aretes que le llegaba, pues un poco más, le llegan al hombro, ¿no? Parecía gitana, parecía. No sé si es cristiana o gitana, se ha equivocado, ¿no? ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si usted quiere que Dios haga reposar la bendición sobre usted, sea hombre o mujer, la única manera es tener la virtud, las características de Cristo, en obediencia a su palabra. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra obedecerá. Eso está en el Evangelio de Juan. El que me ama, mi palabra obedecerá. Mira, quiero irme a Deuteronomio 33, 16. Anótelo. Mira lo que dice. Yo tengo acá de Torres Amat otra versión distinta a Reina Valera, pero que es más entendible. Es una versión más antigua que la Reina Valera del 60. Reina Valera hasta de 1532. Sí. Dice, la Biblia Vulgata de Torres Amat, Deuteronomio 33, 16, dice, de todos los frutos de la tierra y de toda la riqueza de ella, mira lo que está hablando, la bendición de aquel que se apareció en la zarza venga sobre la cabeza de José, sobre la coronilla. Cuando se habla de coronilla, se habla del mollero, se habla de la mente, se habla de ese espacio, o sea, para que llene ese espacio con la sabiduría, la mente de Cristo. Por eso que el Señor manda, ¿qué cosa? Que renovemos el espíritu de nuestra mente. Y lo que hemos estado haciendo durante casi todo este año es renovar la mente de mucha gente, la cual por eso que ha crecido. Si usted se da cuenta, ha crecido mucho, y le ha dado libertad, experimenta más libertad. Y rogamos a Dios que si no salimos, usted siga creciendo. Pero ahí está el número. Usted puede enviarme un mensaje y le seguiremos enseñando. Maravilloso nombre. Y si tendremos CD, vamos a regalar más adelante. Ya le estaremos anunciando. Maravilloso nombre de Jesús. O DVD. Entonces, mira todo lo que habla aquí. Dice, de la cabeza del nazareo o consagrado. Léeme en tu versión. Consagrado entre sus hermanos. ¿Qué dice en tu versión? Lea usted en su versión. ¿Qué dice? Pero acá dice, de todos los frutos de la tierra y de toda la riqueza de ella. En esto habla de la bendición a José. Todos los frutos de la tierra y la bendición de ella, de toda la tierra. Pero dice también bendición de lo alto. Y en otra versión dice bendición del infierno. O sea, hasta nos va a dar tanta sabiduría que vamos a entender el porqué de las razones para poder, ¿qué cosa? Solucionarlas. O sea, aún los problemas nos van a hacer de bendición. Deuteronomio 33, 16. Así es. Dice, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel... Desde el verso 15, siervo, por favor. Ya. Dice así, Si con lees toda la bendición, mejor, pero para el tiempo, ¿ya? Con 15 y 16 nomás. Sí. Usted lea toda la bendición de José, usted puede retroceder desde el 10, si posible, donde dice bendición de José. Ya, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, o sea, Cristo. En esta parte dice de los consagrados, o consagrado al Señor. Este es Cristo, y nosotros en Cristo somos consagrados, y somos para consagración, y vivimos consagrados. O sea, día a día entramos, oramos, ayunamos, ponemos en práctica nuestra lectura, porque de esta manera nos renovamos no solamente la mente, sino que nos vamos despojando de toda nuestra cultura ancestrales, de nuestras tradiciones ancestrales que han venido estorbando las ricas bendiciones que Dios puso sobre la cabeza del justo. Y nosotros en Cristo, si somos como Él, en virtud, tendremos todas estas ricas bendiciones. Espero haberte bendecido mucho. Espero que esta bendición te haya sido de bien. Hoy día me he gozado una vez más porque sé que muchos
aunque me han entendido poco, sería muy bueno que usted siga analizando la Escritura. Y si se sube este video, lo descargue en YouTube, porque va a salir en YouTube por esta fecha de hoy, y lo sigue escuchando, usted va a encontrar muchas cosas maravillosas. Maravilloso en nombre de Jesús. Bueno, se nos fue la hora cero. Mañana estaremos hablando acerca de la mentalidad de sacerdote, de sacerdotal, hombres y mujeres, ¿no? Y vamos a ir encontrando obstáculos, los obstáculos, el por qué, cómo se opone nuestra cultura, ¿no?, ancestral a la voluntad de Dios. Maravilloso. Yo quiero dejarle a mis hermanos, amigos, un texto del día para que usted lo medite. Está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, hacia adelante, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos, aquí el mensaje, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que Él sea la cabeza. Así es. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, mire lo que dice, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Perdón, siervo. Sigue. Aló. Hola, buenas tardes, pastor. Una consultita, ¿la iglesia dónde queda para poder congregar con mi familia? Bien, está a la espalda del Hotel Imperios. ¿A dónde queda el La Hotel Imperios? Panamericana, a la altura del Colegio Comercio. Bien. Ya, al frente está el Hotel Imperios. Sí, el Hotel Imperios sí. Ya, a la espalda hay un pasaje llamado Pasaje Acuario. Que va a Guayabo, esa calle que va a Guayabo. Así es, hay una calle que va a Guayabo, ¿ya? Bien. Hay un pasaje llamado Pasaje Acuarios que sale hasta el campo deportivo Campo Dani. Campo Dani. Bien. Ahí queda la iglesia, Ahí pastor. está la iglesia. A mediación de esa cuadra. Tome mi número y cuando esté por Pasaje Acuario, por la calle que sale a Guayabo, a la espalda del Hotel Imperios, me da una timbradita y ya le puedo ubicar mejor. Hermanito. Bien, pastor, este es un número. Con este número me comunicaré con usted. Así es. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos cuando usted tenga oportunidad de acercarnos. Bueno, Para terminar el texto, voy a terminar el texto ya. Sí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, para que ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros. Esa es la palabra de Dios de día, así que... Maravilloso el nombre de Jesús. Es tremendo. Como le digo siempre, nosotros no somos una gran multitud. Somos un pequeño remanente, pero que acepta la palabra, porque las bendiciones cuestan. Y todos los hombres saben que para llegar al sábado y cobrar un buen cheque, hay que trabajar duro. Lo malo es que en la sociedad hay mucha gente que quiere bendiciones de Dios sin trabajar su tierra. Sin trabajar su tierra. Y no lo valoran. Y congregaciones hay un montón. Un montón, no, que les promete cosas sin que usted trabaje su tierra. Y hay un orden jerárquico y hay una orden de Dios, cómo es que va a llegar su bendición. Mañana continuaremos, esperamos pues seguir bendiciéndolo. Dios está levantando un ejército poderoso para que comience a bendecir sus hogares, para que usted sea instrumento poderoso en Dios y ande sobre todo en la libertad, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así es. Maravilloso el nombre de Jesús. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, 2 o 3 en su nombre, ahí estaré yo, dice el Señor. Yo sé que Dios está con usted. Doble su rodilla, quiero orar para despedirnos. Ahí cierre sus ojitos, levante su mano arriba. Déjeme bendecirlo. Padre, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Te doy las gracias por cada uno de aquellos hombres y mujeres que nos han escuchado en esta tarde.
te ruego, Señor, que quites la angustia de su corazón. Quita la angustia de ese corazón, de aquel hombre, de aquella mujer. Que quite los temores. Yo derribo a principados, a potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Padre, yo sé que ellos no podrán tocarlos, sino, Señor, que tu pueblo, que aún todavía no te conoce, Señor, se quedan por el miedo, mas no por el ataque del maligno, porque tú ya le has dado la victoria en el nombre de Jesús. Y Señor, y sabemos que tú, Señor, estás con ellos, aunque ellos se encuentren en valle de sombra de muerte. Señor, tú les mostrarás la victoria. En el nombre de Jesús, digan amén. Amén. Él está contigo, no temas, no tengas miedo, no tengas angustia, que Él está contigo en medio de ese valle de sombra y de muerte. Y te va a dejar ahí y Él cruzará contigo cuando tengas que cruzar, para que tú seas fuerte y veas la poderosa mano de Dios y seas un hombre como Josué, seas un hombre como Pablo, como Jeremías, como Elías. Dios te está formando. Que Dios te bendiga. No tengas temor, que el Señor está contigo y estamos orando por ti. Será con nosotros el día de mañana. Permiso. Que Dios lo bendiga. Permiso. Misión Apostólica Internacional presentó La Voz de la Libertad. Un mensaje que ilumina la conciencia y pone en manifiesto las bondades de Dios en el hombre desde antes de su creación. Sedes de la misión: en Piura, Asentamiento Humano Nuevo Catacaos, Distrito Catacaos. En Lima, Avenida Ferrocarril 1128, Cooperativa Huancayo, El Agustino. En Ica, Pasaje Acuario 140, Sumampe, Chincha. Reuniones martes, jueves, sábado y domingo de 7 a 10 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Que Dios los bendiga. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados.